una casa de alquiler ubicada en la tranquila ciudad universitaria de Moscow, Idaho, un lugar que debería haber resonado solo con las risas de los estudiantes, se convirtió de repente en el escenario de un escalofriante asesinato múltiple. 4 estudiantes universitarios, Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Sana Kernodle y Ethan Chapin, fueron apuñalados hasta la muerte mientras dormían. No había señales de entrada forzada. No hubo gritos. Las 2 compañeras de casa que sobrevivieron no escucharon nada, y el asesino desapareció como si nunca hubiera existido. Te invitamos a adentrarte en el caso que obligó a Estados Unidos a replantearse qué significa la seguridad, qué representa un campus universitario, y qué significa ser humano, una criatura capaz de matar sin una razón clara. Un caso cuyo capítulo final sigue sin escribirse, porque las preguntas más importantes aún persisten. ¿Dónde se encuentra el límite de la crueldad? ¿Y por qué, entre todas las personas, los eligió a ellos? Sana Kernodle, Ethan Chapin, Kaylee Goncalves y Madison Mogen eran todos jóvenes estudiantes universitarios, y en 2022 asistían a la Universidad de Idaho, ubicada en la pequeña ciudad de Moscow, en el estado de Idaho, Estados Unidos. Madison y Kaylee, ambas de 21 años, y Shanna, de 20, vivían con otras 2 amigas en una casa de 3 pisos y 6 dormitorios en las afueras del campus principal de la universidad. Ethan, también de 20 años, era el novio de Shanna. Los nombres de estos 4 estudiantes quedarían para siempre unidos por una brutal tragedia que sacudió a la pequeña ciudad rural de casi 2.006.000 habitantes, ubicada en el condado de Latah. El caso atrajo la atención nacional e internacional. Semanas después de la masacre, las autoridades aún parecían desconcertadas por las circunstancias que rodeaban el caso y por la identidad del asesino. Esta es la historia de las personas involucradas en ese crimen. Madison May Mogen nació el 25 de mayo de 2001 en Eugene, Oregon, Estados Unidos. Conocida cariñosamente como Maddie, era hija de Karen Laramie y Benjamin Mogen, comúnmente conocido como Ben. Después de un tiempo, los padres de Maddie se divorciaron y Karen se casó nuevamente con un hombre que se convertiría en el padrastro de Maddie, Scott Laramie. Mientras tanto, Ben se casó con una mujer llamada Cy Hotrock. Cuando Maddie tenía 2 años, la familia se mudó a la ciudad de Coeur d'Alene, ubicada a unos 135 kilómetros al norte de Moscow, en la región norte de Idaho, donde sus padres habían vivido anteriormente. De niña, Maddie asistió a la escuela primaria Winton y comenzó su educación secundaria en la Coeur d'Alene Charter Academy, donde conoció a Kaylee en 6º grado. Las 2 se convirtieron rápidamente en mejores amigas. Al llegar a la adolescencia, convencieron a sus padres para que les permitieran transferirse a Lake City High School. Maddie era una chica querida con un sentido del humor único, admirada por su dedicación al futuro y su fuerte ética de trabajo. Desde muy joven, disfrutaba comprar las cosas que deseaba con el dinero que ganaba por sí misma. Se destacaba en la escuela y en cada trabajo que tuvo, construyendo una sólida red de amigos, compañeros de trabajo, gerentes y maestros, todos los cuales la valoraban y la recomendaban como una estudiante y empleada trabajadora. También tenía un profundo amor por la música en vivo, al igual que su padre, y ambos asistían con frecuencia a conciertos juntos. Cuando se graduó de la escuela secundaria, Maddie se emocionó al saber que había sido aceptada en la Universidad de Idaho para estudiar marketing. Allí, figuraba constantemente en la lista del decano cada semestre, un testimonio de su excelencia académica. Estar en esa lista era un reconocimiento al destacado rendimiento académico de Maddie. También se unió a la hermandad Pi Beta Phi junto a Kaylee, donde hizo muchas amistades cercanas. Durante ese tiempo, comenzó a salir con su novio, un compañero universitario llamado Jake Schreier. Además de sus estudios, Maddie trabajaba en Mad Greek, un restaurante familiar ubicado en el centro que se especializaba en cocina griega vegetariana. Allí, tuvo la oportunidad de aplicar sus habilidades en marketing al dirigir una campaña de promoción en redes sociales para el restaurante.
La mejor amiga de Maddie, a quien siempre llamaba la hermana de su vida, era Kaylee Jade Goncalves Stevenson. Kaylee nació en Concord, California, el 8 de junio de 2001. Era la tercera de 5 hijos de Steve y Christy Goncalves. Su espeso cabello rizado y oscuro enmarcaba un rostro redondo y parecido a la porcelana, marcado por una pequeña cicatriz en la frente. Una cicatriz que ni siquiera los médicos pudieron explicar. Sus hermanos, Alivea, Steven, Addie y Autumn, solían bromear diciendo que la cicatriz era de un par de cuernos que intentaban salir. Aproximadamente un año después del nacimiento del hijo menor, la familia Goncalves se mudó a Coeur d'Alene, en el norte de Idaho. Allí, Kaylee asistió a la escuela primaria Sorensen, junto con sus hermanos antes de transferirse a la Charter Academy, donde conoció a Maddie, y desde entonces fueron inseparables. Junto a su mejor amiga, continuó en Lake City High School, antes de matricularse en la Universidad de Idaho en 2019. En la universidad, Kaylee se especializó en estudios generales con el objetivo de convertirse en maestra de primaria. Quienes conocían a Kaylee la describían como hermosa, genuina, afectuosa, extrovertida, divertida y aventurera. Tenía pasión por la moda y los accesorios, amaba alegrar a quienes la rodeaban y solía bromear con amigos y familiares. Era fuerte, justa y profundamente dedicada. Jack Ducour había sido el novio de Kaylee desde que ambos eran muy jóvenes, pero su corazón siempre tuvo un lugar especial para su adorada mascota, Murphy, un mini golden doodle. Era increíblemente trabajadora. Además de estudiar, siempre trabajaba a tiempo completo, incluso cuando aún estaba en la secundaria. En su último año de universidad, Kaylee había planeado un viaje a Europa y tenía la intención de mudarse a Texas después de graduarse para comenzar un nuevo trabajo que ya había conseguido. La tercera integrante del grupo era Shanna Kernodle, nacida el 5 de julio de 2002 en Avondale, Arizona. Creció en una familia amorosa junto a sus padres, Jeff Kernodle y Cara Northington, y 2 hermanos, su hermana mayor, Jasmine, y su hermano menor, Elias. Más tarde, la familia se mudó a Post Falls, Idaho, donde Shanna demostró un talento atlético excepcional. Desde joven practicaba voleibol, fútbol y atletismo. Shanna asistió tanto a la primaria como a la secundaria en Post Falls. Durante sus años escolares, trabajó en un restaurante Texas Roadhouse y más adelante trabajó junto a Madison en el restaurante Mad Greek. Para su graduación de secundaria en 2020, Shanna decoró su birrete con diseños florales y mariposas y las palabras "For the lives I will change". En la Universidad de Idaho, Shanna se especializaba en marketing, al igual que Maddie, y era miembro activa de la hermandad Pi Beta Phi. También formaba parte de Vandal Solutions, una organización de marketing dirigida por estudiantes. Shanna era una joven optimista, alegre y extrovertida que era profundamente querida. Siempre estaba rodeada de amigos y tenía un sentido del humor contagioso. Adorabas a su perro llamado Shine. A Shanna le gustaba la música electrónica y viajar con su familia. En la primavera de 2022, Shanna comenzó a salir con Ethan Chapin, nacido en octubre de 2002 en Seattle. Ethan era uno de un grupo de trillizos y fue el primero en nacer, llegando solo unos minutos antes que sus hermanos, Macy y Hunter. Los padres de Ethan son Stacy y Jim Chapin. Durante aproximadamente un año y medio, la familia vivió en Olympia, Washington, antes de mudarse a la ciudad de Conway, también en el mismo estado. Los 3 hijos asistieron a la escuela Conway, donde también jugaban al fútbol, al baloncesto y corrían campo a través por zonas naturales fuera de los límites de la ciudad. Más adelante, los 3 se inscribieron en Mount Vernon High School. En 2019, Ethan y sus 2 hermanos se tomaron un descanso de la escuela para trabajar en Idaho, en Hills Resort. Más tarde regresaron para terminar su último año. Durante la temporada de tulipanes, trabajaron en la granja de flores Tulip Town, y luego volvieron a Idaho para seguir trabajando en el resort
durante todo el verano, justo antes de comenzar la universidad en el estado en agosto de 2021. Ethan eligió especializarse en administración de recreación, deportes y turismo. Él y su hermano Hunter se unieron a la fraternidad Sigma Chi, mientras que Macy se convirtió en miembro de la hermandad Kappa Alpha Theta. A Ethan no le apasionaban particularmente los estudios, ya que sus verdaderos intereses estaban en la vida social y las actividades deportivas. Además de practicar deportes universitarios, disfrutaba regularmente del golf, vóley de playa, pickleball e incluso del surf. Este joven amaba la vida y siempre estaba sonriendo. Le gustaba la música country y hacía amigos fácilmente donde quiera que fuera. En junio de 2021, Maddie, Kaylee y Chana, junto con otras dos amigas, Bethany Funk y Dylan Mortensen, alquilaron una casa de 3 pisos y 6 dormitorios en King Road, cerca del campus universitario. La consideraban un lugar ideal, ya que estaba a solo 20 minutos a pie de las clases y el área estaba rodeada de las mejores casas de vida griega. Además, todos estaban cómodos porque cada persona tenía su propio dormitorio. Adicionalmente, Shanna y Maddie ya llevaban un tiempo viviendo juntas. Durante su tiempo trabajando en Mad Greek, Maddie y Shanna no solo servían comida, veían pasar cientos de rostros cada día. Entre esos clientes había un joven que solía aparecer en silencio y desaparecer sin dejar rastro. Brian Christopher Koberger. No hablaba mucho, pero tampoco era alguien que se olvidara por completo, especialmente considerando que el restaurante estaba a solo unos minutos a pie de donde vivían las víctimas, una distancia lo suficientemente corta como para que todo comenzara con algo muy pequeño. En ese momento, Brian era estudiante de doctorado en el Departamento de Justicia Penal y Criminología de la Universidad Estatal de Washington, un programa centrado en el crimen, el motivo y el comportamiento humano. Irónicamente, estaba ubicado a menos de 20 minutos en coche de la escena de los impactantes asesinatos, y cuanto más se investigaba el pasado de Brian, más perturbadoramente se desdibujaba la línea entre la teoría y el comportamiento en la vida real. Brian nació el 21 de noviembre de 1994 en Pensilvania y era el hijo menor de una familia trabajadora. Sus padres, Michael y Mary Ann Koberger, trabajaban ambos en el distrito escolar de Pleasant Valley, en la tranquila zona rural del condado de Monroe. Eran personas trabajadoras y reservadas. Nadie podría haber imaginado que el hijo que criaron se convertiría en el centro de una investigación federal. Brian había sido un estudiante con sobrepeso, aislado y frecuentemente acosado. La escuela secundaria, Pleasant Valley, donde estudiaba, no era un lugar acogedor para los chicos diferentes. Excompañeros recordaban que Brian intentaba constantemente, sin éxito, encajar con los grupos populares. Luego, en su último año, experimentó una transformación dramática. Perdió peso de forma extrema, pero con ello vino un cambio inquietante, de víctima a amenaza. El chico callado del pasado fue reemplazado por una mirada fría, un comportamiento extraño y gestos que incomodaban a los demás. Las chicas del colegio comenzaron a evitarlo, no por su pasado, sino por la persona en la que se había convertido. Brian ya no era el niño herido. Había empezado a herir a otros. Algunos decían que luchaba contra una adicción a la heroína, una espiral descendente que no todos logran sobrevivir. Pero Brian era diferente. No desapareció en la oscuridad. Se levantó, siguió estudiando, siguió investigando, y eligió un camino que, irónicamente, se especializaba en investigar el crimen. Brian se graduó de la escuela secundaria en 2013. Según varios excompañeros, para 2017 ya se había liberado por completo de las drogas. Una victoria significativa para alguien que alguna vez se creyó adicto a la heroína. Pero incluso después de dejar las sustancias atrás, Brian no escapó de otra forma de adicción: la necesidad de control, la necesidad de atención y la necesidad de comprender o manipular a los demás. Después de pasar un año en un instituto técnico en Bartonsville,
abandonó el programa. Pero si alguien esperaba que Brian simplemente estuviera buscando una nueva dirección en la vida, su comportamiento en la ciudad contaba una historia diferente. A menudo se le veía solo en un bar local, no para socializar, no para disfrutar, sino para observar. El personal describía a Brian como un fantasma sentado en silencio en la esquina, observando de cerca a las mujeres, incapaz de ocultar la incomodidad en su mirada. Y luego, después de unas cervezas, ese silencio se rompía con palabras escalofriantes, comentarios obsesivos, a veces con un tono amenazante. Si lo rechazaban, Brian no se alejaba, se enfurecía, lo suficiente como para que el personal del bar emitiera una advertencia interna sobre él, no servirle en exceso y vigilar siempre todo lo que hiciera. Las señales de alarma estaban allí. Pero como muchos solitarios inteligentes, Brian sabía cómo mantenerse justo en el límite entre lo sospechoso y lo criminal. A pesar de su comportamiento inquietante, Brian continuó su camino académico. En 2018, obtuvo una licenciatura en psicología de Northampton Community College, una carrera que le permitió explorar el funcionamiento interno de la mente humana. Y fue aquí donde comenzó a surgir la gran pregunta: ¿Brian estudiaba para curarse a sí mismo o para comprender a sus víctimas? Después de un tiempo trabajando como guardia de seguridad para el distrito escolar de Pleasant Valley, donde sus padres habían trabajado, Brian se transfirió a DeSales University, una pequeña universidad católica. Allí obtuvo una maestría en justicia penal en 2022. Fue un estudiante destacado, reconocido no solo por sus calificaciones, sino por su enfoque analítico de la criminología, especialmente en casos que involucraban comportamientos cíclicos y motivos poco claros. Algunos profesores de DeSales lo elogiaban como una mente rara en el campo, y fueron esas sólidas recomendaciones las que ayudaron a Brian a ser aceptado en el nivel más alto del ámbito académico, el programa de doctorado en la Universidad Estatal de Washington. En agosto de 2022, Brian se mudó a Pullman, Washington, una ciudad tranquila a solo 15 minutos en coche de Moscow, Idaho. Vivía en un apartamento para estudiantes de posgrado, se convirtió en asistente de enseñanza y continuó inmerso en el estudio del crimen. Pero, una vez más, las señales de algo inusual nunca desaparecieron. Los vecinos informaron que Brian casi nunca recibía visitas. Era nocturno, salía a menudo cuando todos los demás dormían, a veces para correr, otras veces solo para conducir sin rumbo durante la noche. Nadie sabía lo que pensaba, y nadie preguntaba. Era un desconocido, pero lo que nadie se dio cuenta fue que, a veces, el desconocido es quien ya ha estudiado exactamente lo que está a punto de suceder. Para quienes recién lo conocían, Brian Kohberger podía parecer un estudiante de posgrado normal, seguro de sí mismo, articulado y siempre dispuesto a participar en discusiones académicas. Un compañero de clase incluso comentó una vez que Brian realmente intentaba encajar. Pero lo que la gente descubría rápidamente era que, aunque podía hablar como un adulto, la sensación que dejaba en una habitación era algo completamente distinto: incomodidad, desorden y una inquietante falta de control emocional. No todo el mundo puede hacer que otros se sientan inseguros sin siquiera hacer nada. Pero Brian podía. Mientras estudiaba en la Universidad Estatal de Washington, Brian solicitó una pasantía en el Departamento de Policía de Pullman. Su objetivo: ayudar a analizar datos tecnológicos para operaciones de seguridad pública. ¿Una posición ideal para un estudiante de justicia penal? Tal vez. Pero para alguien familiarizado con el comportamiento desviado, también podía parecer una oportunidad perfecta para alguien que intentaba aprender a mantenerse un paso adelante, sin dejar rastro. En mayo de 2022, Brian lanzó una encuesta en línea, pero no era un cuestionario académico ordinario. Lo publicó en un foro específicamente dirigido a personas que habían pasado tiempo en prisión, invitándolas a participar en un estudio destinado a comprender mejor las motivaciones criminales. Sin embargo, las preguntas eran escalofriantes.
como un plan ya redactado. ¿Por qué elegiste a esa víctima? ¿Cuál fue tu primer movimiento? ¿Cómo saliste de la escena? Brian no solo estaba observando, estaba profundizando, aprendiendo y quizá reprogramándose. Por la misma época, comenzó a aparecer con frecuencia en Mad Greek, el restaurante donde trabajaban Maddie y Xana. Brian siempre pedía una pizza vegana, reflejando su dieta extremadamente estricta. Pero había algo más que llamaba la atención. Cada vez que visitaba el lugar, sus ojos no se quedaban en el menú. Según algunas fuentes, fue allí mismo donde pudo haber visto por primera vez a Kaylee, alguien a quien no podía dejar de mirar. Semanas después, Kaylee comenzó a decirles a sus amigas que sentía que la estaban observando. Un hombre extraño aparecía cada noche, situándose lo suficientemente cerca para verla, pero sin intentar acercarse. Ella lo veía fuera de los bares, al otro lado de la calle, incluso en el oscuro estacionamiento después del trabajo. Ya no era una coincidencia. Ella lo sabía y tenía miedo. Sus amigas no podían ponerle nombre a la amenaza, pero podían sentirla. Kaylee comenzó a pedir que la acompañaran a todos lados. El miedo se había instalado, aunque nadie sabía con certeza quién o qué lo provocaba. A finales de septiembre de 2022, 3 estudiantes de la Universidad de Idaho recordaban claramente haber visto a un hombre extraño merodeando con frecuencia por el campus. Nunca hablaba con nadie, solo se quedaba allí, observándolo todo. Y cuando su mirada se cruzaba con la de alguien más, no sonreía, no apartaba la vista, solo miraba fijamente, una mirada que les helaba la sangre. Y entonces todos apartaban la vista, demasiado ocupados, demasiado educados o demasiado asustados para hacer preguntas. Pero lo que nadie se dio cuenta era que cuando miraban hacia otro lado, Brian seguía allí, observando, recordando y posiblemente planeando. Más adelante, también se descubrió que había estado cerca de la casa de las chicas al menos 12 veces desde junio de ese año. Sin embargo, aparte de esas apariciones sospechosas, las jóvenes continuaban con sus vidas normales. Les encantaban las fiestas y divertirse, por lo que era completamente normal que recibieran amigos con frecuencia. La noche del sábado 12 de noviembre de 2022, todas las residentes de la casa en King Road salieron. Dylan y Bethany siguieron cada una sus propios planes. Ethan y Xana asistieron a una fiesta en la casa de la fraternidad Sigma Chi, mientras que Kaylee y Maddie fueron a un bar deportivo ubicado en el centro. Después de salir del bar alrededor de la 1:40 am del domingo 13 de noviembre, las dos chicas fueron a un camión de comida nocturno llamado Group Truck, donde pidieron pasta carbonara. Se cree que Ethan y Xana regresaron a casa alrededor de la 1:45 am en un automóvil gestionado por la fraternidad, y se dirigieron directamente a la habitación de Xana en el segundo piso. Las otras dos compañeras de casa ya habían llegado antes. Bethany se quedó en su habitación en el primer piso, mientras que Dylan decidió dormir en una habitación vacía del segundo piso. Aproximadamente a la 1:56 am, Maddie y Kaylee regresaron a casa en un vehículo de transporte compartido. Esa noche, decidieron dormir en la habitación de Maddie en el tercer piso, junto con el perro de Kaylee, Murphy, hasta casi las 3:00 am. Intentaron ponerse en contacto con un compañero de estudios, quien también era el exnovio de Kaylee. Hicieron un total de 10 llamadas telefónicas entre las 2:26 y las 2:52 am, pero ninguna fue contestada. Finalmente, ambas se quedaron dormidas. Mientras tanto, aproximadamente a esa misma hora, según los registros de la investigación policial, Brian salió de su residencia de posgrado en Pullman, conduciendo un Hyundai Elantra blanco. A las 2:47 am, apagó su teléfono antes de comenzar el trayecto hacia Moscow. A las 3:30 am, Brian se acercó a la casa en King Road, pasando por delante de ella 3 veces sin detenerse. Unos 30 minutos más tarde, regresó y se estacionó cerca alrededor de las 4 am del domingo. En ese momento,
Shanna estaba en redes sociales mientras esperaba un pedido de comida realizado a través de una aplicación. Su pedido fue entregado a las 4:12 am. Pocos minutos después, un intruso desconocido, vestido completamente de negro y con una máscara que cubría tanto la boca como la nariz, entró a la casa portando un cuchillo afilado. No está claro cómo logró ingresar, ya que no había señales de entrada forzada ni cerraduras rotas. Se cree que subió directamente al tercer piso, donde Maddie y Kaylee dormían en la misma cama, y las atacó brutalmente mientras aún dormían. A continuación, sus objetivos fueron Shanna y su novio, Ethan. Ethan estaba dormido cuando comenzó el ataque. Shanna se despertó y luchó con todas sus fuerzas. Intentó repetidamente agarrar la hoja del cuchillo en defensa propia, sufriendo heridas profundas en las manos, tan graves que algunos de sus dedos casi fueron amputados. Las 4 víctimas fueron apuñaladas múltiples veces, y la gravedad de sus heridas provocó que murieran rápidamente, debido a una pérdida masiva de sangre. Mientras todo esto sucedía, Dylan se despertó al escuchar ruidos en el piso de arriba. Pensó que era simplemente Kaylee jugando con su perro. Un poco después, escuchó una voz que decía: «Hay alguien en la casa». Abrió la puerta y miró hacia el pasillo, pero no vio a nadie, así que volvió a su habitación. Unos minutos más tarde, escuchó llanto proveniente de la habitación de Shanna y una voz masculina que decía: «Está bien, voy a ayudarte». Dylan abrió la puerta una vez más, y esta vez se encontró cara a cara con un hombre vestido de negro, caminando directamente hacia ella. Se encontró cara a cara con un hombre enmascarado, de aproximadamente 1,80 metros de estatura, complexión atlética y cejas pobladas. Él pasó justo junto a ella y salió de la casa por la puerta corrediza de vidrio que daba al patio trasero del segundo piso. La chica se quedó paralizada. Una vez que recuperó el aliento, completamente aterrada, corrió de regreso a su habitación y cerró la puerta con llave. A las 4:25 am, el atacante, luego identificado como Brian, encendió su auto con fuerza y se alejó rápidamente de la escena, conduciendo a alta velocidad de regreso a Pullman. Mientras iba por la autopista, volvió a encender su teléfono celular. Unas horas más tarde, cuando Dylan y Bethany salieron de sus habitaciones, vieron a una de las víctimas y creyeron que esa persona se había desmayado. Llamaron a varios amigos a la casa para pedir ayuda. No hay información específica sobre lo que ocurrió exactamente después, pero lo que sí se sabe con certeza es que, poco antes del mediodía, se realizó una llamada al 911 desde el teléfono de una de las 2 compañeras de casa sobrevivientes, reportando a una persona inconsciente en la residencia de los estudiantes. La policía llegó rápidamente al lugar y encontró la puerta abierta. En el interior descubrieron 4 cuerpos en los pisos segundo y tercero. Todos habían sido asesinados con un arma blanca. La escena era extremadamente impactante. Sangre salpicada por todas partes, con manchas de sangre cubriendo las paredes de las 2 habitaciones, donde se encontraron a las víctimas. La investigación comenzó de inmediato, liderada por el Departamento de Policía Local, con el apoyo de las autoridades estatales de Idaho, la Oficina del Sheriff del Condado de Latah y la Oficina Federal de Investigación, FBI. Mientras procesaban la escena del crimen, los peritos forenses descubrieron una funda de cuchillo de cuero marrón claro junto a Maddie en la cama, una que coincidía con un cuchillo de combate estilo K-Bar. Se trata de un cuchillo de hoja fija, de estilo militar, típicamente usado para cazar o pelear. Ese tipo de funda de cuchillo también se utiliza comúnmente en campamentos de entrenamiento de supervivencia y por el personal militar. La funda llevaba grabadas las iniciales USMC, que significan United States Marine Corps, junto con el emblema del águila, el globo y el ancla, la insignia oficial del Cuerpo de Marines. Esto se convertiría en una pieza clave de evidencia para identificar y rastrear al sospechoso. El Departamento de Policía de Moscow confirmó el incidente mediante un comunicado de prensa oficial. Las autoridades
declararon que la información aún era muy limitada y que no se había detenido a nadie. Creían que se trataba de un ataque dirigido e aislado, y que por lo tanto no representaba una amenaza para la comunidad en general. Esa misma noche de domingo, la Universidad de Idaho emitió una advertencia a todo el cuerpo estudiantil, instando a todos a resguardarse debido a la falta de información sobre el sospechoso. Sin embargo, esa advertencia fue levantada apenas una hora más tarde. En cuanto al liderazgo local, el alcalde Art Bedge lo calificó como un acto de violencia sin sentido que podría ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, y añadió que no se podían compartir más detalles para no comprometer la investigación. Sin embargo, a medida que comenzaron a surgir más hechos, sin arrestos ni sospechosos identificados, el pánico y la frustración se propagaron rápidamente entre el cuerpo estudiantil y la ciudad de Moscow, un lugar que no había presenciado un crimen violento en 7 años. En medio de esta creciente inquietud, el miércoles 16 de noviembre, el jefe de policía James Fry realizó una conferencia de prensa en la que rectificó la declaración anterior de que nadie estaba en peligro. Instó al público a mantenerse alerta y a informar sobre cualquier comportamiento sospechoso. Este mensaje solo intensificó la oleada de estudiantes que abandonaban la ciudad, una tendencia ya común en los días previos al Día de Acción de Gracias y las vacaciones de otoño en Estados Unidos. Al mismo tiempo, desató aún más sospechas sobre cómo las autoridades estaban manejando el caso. La fuerza policial local constaba de solo 36 oficiales y estaba más acostumbrada a manejar incidentes no graves. Mientras tanto, los resultados de la autopsia publicados el 17 de noviembre de 2022 confirmaron que todas las víctimas murieron por múltiples heridas causadas por un arma blanca. El crimen dirigido contra 4 jóvenes estudiantes conmocionó profundamente a la comunidad. Tan pronto como se difundió la noticia, los residentes comenzaron a llevar flores y velas, colocándolas frente al cartel de la Universidad de Idaho para rendir homenaje a los fallecidos. Solo 5 días después del brutal ataque, el viernes 18 de noviembre, Brian recibió una nueva placa de matrícula para su Hyundai Elantra blanco, con un número de registro diferente al anterior. Había presentado la solicitud ante la Autoridad de Licencias del Estado de Washington. Para ese momento, los investigadores ya habían recolectado basura de 3 contenedores cerca de la escena del crimen en busca de evidencia y habían realizado 38 entrevistas con personas que podrían tener información útil. Entre ellos estaba Joseph Ball, un hombre de 26 años que operaba el camión de comida donde Maddie y Kaylee se detuvieron la noche de los asesinatos. Joseph declaró que cuando las 2 chicas estaban frente a su mostrador, no mostraban señales de estar en peligro. También proporcionó un video transmitido en vivo por redes sociales esa misma madrugada, en el que se podía ver a un joven misterioso con una sudadera con capucha observando a las 2 chicas y aparentemente siguiéndolas después de que se marcharon. Sin embargo, ese joven fue posteriormente descartado como sospechoso. En otra línea de investigación, los agentes visitaron tiendas locales para preguntar si alguien había comprado recientemente cuchillos de hoja fija. Al mismo tiempo, publicaron un mapa detallando los movimientos de las víctimas, con la esperanza de que el público pudiera aportar información crucial. Pero la investigación aún no había arrojado resultados claros. Para el domingo 20 de noviembre, después de recibir más de 640 pistas y realizar aproximadamente 90 entrevistas, el capitán de policía, Roger Lanier, anunció en una conferencia de prensa que todavía no habían identificado a un sospechoso y que aún no se había localizado el arma utilizada para asesinar a los estudiantes. Analizar la enorme cantidad de evidencia proveniente de una casa que recibía regularmente a numerosas personas resultó ser una tarea extremadamente compleja, pero que aún no producía resultados. La presión pública sobre las fuerzas del orden seguía intensificándose.
Mientras tanto, las familias de las víctimas comenzaron a realizar los funerales de sus seres queridos. El funeral de Ethan tuvo lugar el 21 de noviembre en el estado de Washington, al que asistieron más de 650 personas, incluidos amigos y familiares. En una declaración a la prensa, Stacy Chapin, madre de Ethan, expresó un profundo agradecimiento a la comunidad, a la familia y a los amigos, a quienes llamó un faro de fortaleza, así como a todas las personas en Estados Unidos que enviaron condolencias y mensajes de apoyo. Afirmó que, a partir de ese momento, los investigadores llevarían todo el peso de la responsabilidad en nombre de las familias de las víctimas. En lugar de aceptar flores, la familia Chapin solicitó donaciones para el programa de baloncesto juvenil en el condado de Skagit, Washington, un programa dirigido por Tyler Amaya, un joven que alguna vez fue entrenado por Ethan y a quien Ethan tenía en alta estima. La familia creía que su hijo habría querido que otros jóvenes locales tuvieran la oportunidad de aprender el deporte que tanto amaba. Volviendo a la investigación, a partir de videos de vigilancia tomados cerca de la escena del crimen, los investigadores descubrieron que un Hyundai Elantra blanco dio vueltas alrededor de la casa 3 veces antes de detenerse a las 4:04 am. El 25 de noviembre, la policía solicitó la cooperación de agencias en múltiples condados para reunir más información relacionada con el vehículo. Para ese momento, los investigadores habían recolectado 113 piezas de evidencia física, todas las cuales fueron enviadas al laboratorio forense de la Policía Estatal de Idaho para su análisis. El gobernador Brad Little aprobó una asignación presupuestaria de $1 millón para apoyar la investigación. Aproximadamente 4 días después, un miembro del personal de la Universidad Estatal de Washington descubrió un Hyundai Elantra blanco, del año 2015, registrado a nombre de Brian Kohberger, estacionado en el lote del complejo de apartamentos del campus. Con Brian identificado ahora como un posible sospechoso, los investigadores revisaron su historial de conducción y descubrieron que había sido detenido anteriormente por la policía de Moscow en agosto de 2022 por una infracción de tránsito. Durante esa parada de tráfico, Brian había proporcionado su número de teléfono celular, un detalle clave que permitió a los investigadores recuperar datos de ubicación para determinar su paradero en el momento de los asesinatos. También observaron que tenía cejas pobladas y una apariencia física consistente con la descripción que Dylan había dado del intruso enmascarado visto dentro de la casa en la madrugada del 13 de noviembre. El rastreo del celular reveló que Brian había viajado en dirección a Moscow antes de que ocurriera el ataque. También se confirmó que su teléfono estuvo apagado entre las 2:47 am y las 4:48 am el día de los asesinatos. Los datos telefónicos también mostraron que el dispositivo de Brian había emitido señales cerca de la escena del crimen entre aproximadamente las 9:12 y las 9:21 am, unas 5 horas después del ataque que dejó a 4 estudiantes muertos. Además, los datos revelaron que Brian había estado cerca de la casa de las víctimas al menos 12 veces entre junio y el día de los asesinatos, el 13 de noviembre. Una de esas ocasiones ocurrió justo antes de que fuera detenido por la infracción de tránsito en agosto. Según las autoridades, después de que se descubrieran los asesinatos, Brian mencionó el caso durante una conversación con un vecino en el pasillo del complejo de apartamentos donde vivía. Comentó que los oficiales no tenían pistas y especuló que podría haber sido un crimen motivado por razones sentimentales. En otro giro de la investigación, la policía seguía investigando activamente los informes que indicaban que Kaylee había sido acosada en los meses previos al ataque. 3 estudiantes entrevistados por los medios afirmaron haber visto a Brian en el Student Union Building de la Universidad de Idaho en las semanas anteriores a los asesinatos. Sin embargo, los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia sólida que vinculara al sospechoso con esas apariciones. Mientras tanto, el caso se difundió rápidamente en las plataformas de redes sociales, donde todo tipo de usuarios comenzaron a especular
y analizar las últimas publicaciones de las víctimas. Algunos incluso llegaron al extremo de acusar públicamente a personas que creían responsables. En una plataforma de redes sociales basada en videos, las publicaciones con el hashtag #AgeItMurders, asesinatos de Idaho, obtuvieron más de 94.000 visualizaciones en solo unas semanas después de los homicidios. Esta ola de atención saturó a la policía con pistas falsas y rumores infundados. Las autoridades expresaron su preocupación de que tales especulaciones estaban alimentando el miedo en la comunidad y difundiendo desinformación. Los funcionarios también publicaron una lista de personas que habían sido descartadas como sospechosos, incluyendo las 2 compañeras de casa sobrevivientes, el hombre que apareció en el video de vigilancia del Group Truck, el conductor que llevó a Maddie y Kaylee a casa esa noche, el exnovio de Kaylee, los amigos que estaban en la casa durante la llamada al 911, y una 6ª compañera de casa que se había mudado meses antes, pero que aún figuraba en el contrato de arrendamiento. El 30 de noviembre, Bill Thompson, el fiscal del condado de Latah, declaró que al menos una de las víctimas había sido el objetivo intencional del ataque. La revelación de que el ataque pudo haber estado dirigido a una víctima en particular añadió otra capa de complejidad a la investigación. Hasta ese momento, el caso había sido considerado en gran medida como un acto de violencia aleatorio. Más tarde, el jefe de policía aclaró que creían que el ataque había sido intencional, pero seguía sin estar claro si el objetivo era la casa en sí o alguien que vivía en ella. Ese mismo día sombrío, bajo la cúpula del Kibbie Dome, un estadio multiusos normalmente reservado para eventos deportivos y ceremonias de graduación en la Universidad de Idaho, la atmósfera se transformó. En lugar de vítores, el espacio se llenó de pasos silenciosos y lágrimas durante un emotivo servicio conmemorativo en honor a los 4 estudiantes cuyas vidas fueron trágicamente arrebatadas. Familias, amigos, profesores y cientos de estudiantes se reunieron, no para decir adiós, sino para cumplir una promesa, que nunca serían olvidados. Allí, las personas que habían sido el mundo para las víctimas se levantaron para compartir lo que más importaba, el amor y la memoria. Stacy, la madre de Ethan, habló entre lágrimas sobre su hijo bondadoso. Sus palabras se abrían paso entre sollozos, pero estaban llenas de gratitud por haber tenido un tiempo precioso con Ethan, un joven a quien describió como luz y alegría en cada habitación. El padre de Maddie subió al escenario con la fuerza silenciosa de un hombre que contenía un dolor indescriptible. Dijo que siempre se sintió orgulloso de su única hija, y encontró consuelo al saber que Maddie había sido amada, no solo por su familia, sino por Jake, su novio, quien siempre la trató con profundo amor y respeto. Eso, dijo, era un consuelo que nadie podía arrebatarle. Steven, el padre de Kaylee, habló de un vínculo único, no solo entre él y su hija, sino entre Kaylee y Maddie. Desde 6º grado, las 2 habían sido la encarnación de la verdadera amistad, inseparables, como 2 mitades de una misma alma. No solo crecieron juntas, vivieron, amaron y se fueron, juntas, pero el Kibbie Dome no era el único lugar lleno de duelo. El 2 de diciembre se celebró otro servicio conmemorativo en Post Falls, un abrazo colectivo para una comunidad de luto. Allí, los recuerdos se convirtieron en despedidas, tiernas, pero desgarradoras. Jake, el novio de Maddie, la llamó su mejor amiga y dijo que haber sido amado por ella y haber estado con ella estos últimos 2 años fue el mayor regalo de mi vida. Sus palabras no fueron dichas por un joven, sino por alguien que había perdido la mitad de su corazón. Christy, la madre de Kaylee, habló por la angustia de toda la familia. Estamos destrozados, y si sanar es posible, tomará mucho, mucho tiempo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una hoja silenciosa, cortando profundamente los corazones de quienes las escuchaban. Finalmente, Jasmine, la hermana de Shanna, tomó el micrófono. Su voz temblaba,
pero su mensaje fue firme. Perder a mi hermana es lo peor que he vivido. Sin embargo, dentro de ese dolor había un destello de luz. El consuelo de saber que Shanna había vivido plenamente, había tenido amigos increíbles y había sido profundamente amada durante los mejores años de su juventud. 4 velas se habían apagado, pero miles más se habían encendido, con memoria, con amor y con la promesa de una comunidad. Nunca serán olvidadas. Unos días después, el miércoles 7 de diciembre, se anunciaron nuevos avances en la investigación. Los investigadores informaron a la prensa que buscaban hablar con el conductor de un Hyundai Elantra blanco que había sido visto cerca de la escena del crimen alrededor de la hora de los asesinatos. Solo 2 días después de ese anuncio, la policía recibió más de 6.000 pistas relacionadas con la búsqueda del vehículo. El FBI estableció un centro de llamadas para ayudar a clasificar y procesar la avalancha de información. Mientras tanto, Brian se preparaba para completar su primer semestre en el programa de doctorado en la Universidad Estatal de Washington. En algunas clases se mencionó el caso, pero según varios compañeros, él siempre permanecía en silencio. Al final del semestre, Brian condujo su Hyundai Elantra blanco a través del país de regreso a la casa de su familia en Pensilvania, acompañado por su padre. Durante ese tiempo, las familias de los estudiantes asesinados seguían lidiando con un dolor abrumador. Para algunos, como la madre de Kaylee, crecía la preocupación por la capacidad del departamento de policía para llevar al asesino ante la justicia en un caso de tal magnitud y complejidad. Sentía que estaba en la oscuridad, sin recibir actualizaciones claras sobre el progreso de la investigación. El padre de Ethan también expresó su insatisfacción con la falta de comunicación por parte de los investigadores. El padre de Kaylee fue más allá, calificando a los oficiales como cobardes por ocultar detalles sobre lo sucedido y criticando la forma en que manejaron la investigación por ser confusa y carente de transparencia. Afirmó que las heridas en el cuerpo de su hija no coincidían con las que se encontraron en Maddie. Basándose en estas preocupaciones, la familia Goncalves mantuvo una reunión con las autoridades policiales para discutir lo que consideraban fallos graves en el proceso investigativo. Por su parte, las personas cercanas a Shanna lanzaron un fondo conmemorativo el 16 de diciembre, lo que llevó a la creación del Fondo de Becas Shanna Kernodle, establecido en asociación con la Fundación de la Universidad de Idaho. La familia Chapin también fundó una organización llamada Ethan's Smile para otorgar becas a estudiantes del condado de Skagit, financiada con las ganancias de la cosecha de tulipanes, cultivados por los amigos de Ethan en Tulip Valley Farms. Mientras tanto, a fines de diciembre, las autoridades obtuvieron una muestra de ADN masculino individual del broche de presión en la funda del cuchillo, encontrada en la escena del crimen. El 27 de diciembre, los investigadores recolectaron basura de la casa de los padres de Brian y la enviaron al Laboratorio Estatal de Idaho para su análisis. Inicialmente, no hubo coincidencias en la base de datos de ADN de individuos previamente procesados. Como resultado, recurrieron a la genealogía genética, encargando a un laboratorio privado la construcción de un perfil genético que pudiera usarse para rastrear a familiares. Al comparar los registros genéticos, determinaron con alta probabilidad que el ADN encontrado en la basura pertenecía al padre de la persona que había dejado el ADN en la funda del cuchillo. Con base en este resultado, concluyeron que Brian Kohberger era el principal sospechoso. Además, los datos del teléfono celular revelaron que Brian pudo haber vigilado la casa durante varias semanas. Con base en esto y otras pruebas, los investigadores comenzaron a monitorearlo en secreto durante varios días. Lo observaron repetidamente afuera de la casa de sus padres, usando guantes médicos. En una ocasión, incluso lo vieron salir de la casa alrededor de las 4:00 am y desechar bolsas de basura en el contenedor de un vecino. Finalmente, el viernes 30 de diciembre de 2022, un equipo táctico del estado de Pensilvania, conocido como SWAT, allanó la casa de la familia Kohberger
utilizando una entrada forzada o a través de puertas y ventanas. Esta táctica, conocida como entrada dinámica, se reserva normalmente para arrestos de alto riesgo que involucran a sospechosos potencialmente peligrosos. Bryan fue detenido y acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo grave de robo. Su arresto trajo cierto alivio a las familias de las víctimas. En la residencia de los Kohberger, la policía confiscó una variedad de evidencias, entre ellas guantes de goma, una linterna plateada, una sudadera con capucha, calcetines negros, guantes y una mascarilla, un par de zapatillas deportivas, un teléfono celular, computadoras portátiles y varios objetos cortantes como cuchillos plegables y una navaja con funda de cuero. También confiscaron libros sobre criminología, cuadernos, una aspiradora y documentos personales. Durante un registro separado del apartamento de Bryan en Pullman, los investigadores incautaron una almohada con manchas de color marrón rojizo, un solo guante desechable, una funda de colchón con manchas de sangre, computadoras, numerosos recibos, un recipiente con polvo de una aspiradora y al menos una docena de cabellos. Las pruebas realizadas a estos objetos confirmaron la presencia de sangre en la almohada y en la funda del colchón. Sin embargo, ninguno de los cuchillos incautados coincidía con el arma utilizada en el crimen. Además, la policía descubrió que Bryan había limpiado meticulosamente su automóvil, tanto por dentro como por fuera, sin dejar ningún detalle sin atender. El 3 de enero de 2023, Bryan Kohberger hizo su primera aparición ante el tribunal en el Palacio de Justicia del Condado de Monroe, en Pensilvania. Vestido con un uniforme rojo proporcionado por la cárcel, entró en la sala con la mirada fija en sus padres y sus 2 hermanas, una de las cuales rompió en llanto. Frente al juez, Bryan declaró que estaba mentalmente capacitado y que entendía los cargos. Renunció voluntariamente a la extradición, optando por regresar a Idaho sin solicitar una audiencia. El juez ordenó que fuera puesto bajo custodia de la Fiscalía del Condado de Latah, y al día siguiente fue trasladado en un avión policial a la cárcel local en Idaho. Según su abogado, Bryan decidió no oponerse a la extradición porque quería ser exonerado lo antes posible y resolver el asunto rápidamente. Su familia expresó incredulidad ante las acusaciones y emitió una declaración en la que afirmaban su total cooperación con las autoridades en la búsqueda de la verdad. Enfatizaron la presunción de inocencia frente a la especulación y las conclusiones no fundamentadas. La familia también declaró que continuarían amando y apoyando a Bryan, al mismo tiempo que expresaban un profundo dolor por lo ocurrido. Mientras tanto, el acceso a los detalles de la investigación se volvió cada vez más limitado, ya que la jueza magistrada, Megan Marshall, emitió una orden de silencio que prohibía a cualquier persona involucrada en el caso hablar con los medios. La orden fue diseñada para proteger el derecho del acusado a un juicio justo, especialmente en un caso con gran atención mediática a nivel nacional, y para garantizar la posibilidad de formar un jurado imparcial. El jueves 5 de enero, Bryan hizo su primera aparición en un tribunal de Idaho. Al entrar, sonrió a su abogado defensor, pero durante toda la audiencia no miró a nadie más. Ni siquiera iba a los familiares de las víctimas, sentados en la primera fila, muchos de los cuales lloraban visiblemente. Durante la lectura de los cargos, la jueza enfatizó que los asesinatos habían sido cometidos deliberadamente, con una planificación clara e intención maliciosa. Denegó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa y aprobó la moción de la Fiscalía para prohibir que Bryan Kohberger se comunique con las familias de las víctimas y con las 2 testigos sobrevivientes por un período de 2 años. En la audiencia, los fiscales presentaron una declaración jurada de 19 páginas, un documento legal que detalla los fundamentos de los cargos, desde las pruebas en la escena del crimen hasta los testimonios de los testigos. Este documento, redactado por el oficial Brad Payne del Departamento de Policía de Moscow, reveló que la policía había rastreado a Bryan utilizando grabaciones de vigilancia y ADN dejado en la funda del cuchillo. Al cruzar los datos,
Los investigadores determinaron que el auto de Bryan había salido del campus de la Universidad Estatal de Washington la noche de los asesinatos. Se había desplazado hasta la escena del crimen en Moscow y luego había regresado a Pullman, una ruta que generó más de una pregunta y sentó las bases para los cargos. Sin embargo, muchas preguntas clave siguen sin respuesta. La conexión entre el acusado y las víctimas aún no está clara. El motivo de los asesinatos no ha sido determinado. Los investigadores tampoco saben cómo entró el sospechoso a la casa, por qué 2 personas sobrevivieron o dónde se encuentra el arma homicida. Al final de la audiencia, Bryan se declaró no culpable. Una semana después, volvió a comparecer ante el tribunal en una breve audiencia que duró menos de 10 minutos, durante la cual renunció a su derecho a un juicio rápido. La jueza programó una audiencia preliminar para revisar la causa probable el 26 de junio. Tras la masacre que cobró la vida de 4 estudiantes, el propietario de la casa donde ocurrieron los asesinatos decidió donar la propiedad a la Universidad de Idaho. En febrero de 2023, las autoridades universitarias anunciaron planes para demoler la casa con el fin de poner fin al horror persistente y ayudar a promover la sanación colectiva. Mientras tanto, mientras los procedimientos legales continuaban desarrollándose, la Universidad de Idaho celebró un homenaje especial a las víctimas durante su ceremonia de graduación el 13 de mayo de 2023. A los 4 estudiantes se les otorgaron títulos póstumos y sus familias asistieron a la ceremonia para recibir los honores en su nombre. Por separado, el lunes 22 de mayo, se llevó a cabo una audiencia ante un gran jurado, un organismo encargado de revisar la solicitud de la Fiscalía para presentar una acusación formal. Tras examinar el expediente del caso, el gran jurado acusó oficialmente a Bryan Kohberger de múltiples cargos de asesinato y un cargo de robo con entrada ilegal a una residencia. La jueza le preguntó a Bryan si deseaba presentar una declaración por cada cargo, pero él permaneció en silencio. Su abogada se levantó y declaró que el acusado no respondería en ese momento. Como resultado, el tribunal ingresó una declaración de no culpable en su nombre. Las identidades de los testigos que testificaron durante las audiencias del gran jurado no han sido reveladas, ya que un juez regional concedió la solicitud de la Fiscalía para mantener esa información bajo sello con el fin de prevenir la intimidación de testigos o presiones indebidas, garantizando un juicio justo con un jurado imparcial. La decisión de la Fiscalía de convocar un gran jurado permitió al Estado evitar una audiencia preliminar de una semana de duración, en la que habría tenido que presentar pruebas ante un juez y se habría permitido a la defensa interrogar a los testigos. Mientras tanto, el 22 de junio, el equipo defensor de Bryan presentó un documento legal en el que afirmaba que no existía ninguna conexión conocida entre el acusado y los estudiantes asesinados, y alegaba que se había encontrado ADN de otros hombres no identificados en la escena del crimen. Unos días después, los fiscales anunciaron su intención de solicitar la pena de muerte, citando factores agravantes y describiendo el crimen como excepcionalmente brutal, demostrando lo que llamaron un desprecio total por la vida humana. Por su parte, el equipo de defensa insinuó que poseía evidencia que demostraría que Bryan no se encontraba en la escena del crimen en el momento de los asesinatos. Sin embargo, cuando se les pidió una aclaración, sus abogados ofrecieron solo una explicación vaga, que Bryan tenía la costumbre de conducir solo por la noche, y que la noche en cuestión había salido a conducir sin rumbo hasta el amanecer, sin proporcionar ubicaciones específicas ni evidencia independiente que respaldara esa afirmación. El 25 de julio, la defensa presentó una moción para desestimar la acusación formal, citando un argumento legal de carácter técnico. Alegaron que el gran jurado había sido mal informado sobre el estándar de prueba necesario para emitir un cargo penal. Según los documentos presentados, el gran jurado debería haber sido informado de que la carga de prueba para acusar formalmente era más allá de toda duda razonable. En cambio, supuestamente se les instruyó, de manera incorrecta,
que bastaba con tener motivos fundados para creer que el acusado cometió el crimen. Como resultado, la defensa también solicitó una nueva audiencia preliminar para determinar si el caso debía seguir adelante. Mientras se esperaba una decisión sobre esa moción, se celebró una audiencia el miércoles 23 de agosto, durante la cual el acusado renunció a su derecho a un juicio rápido, alegando que su equipo legal no estaba preparado para el juicio originalmente programado para el 2 de octubre. La jueza accedió a posponer el juicio, pero no fijó una nueva fecha. Mientras tanto, la investigación continuaba. El FBI siguió recopilando evidencia en la casa donde ocurrieron los asesinatos hasta finales de octubre de 2023. Además, capturaron imágenes detalladas y recopilaron documentación utilizando equipos especializados de escaneo para reconstruir digitalmente la escena del crimen con fines de presentación en el tribunal. En medio de todos los procedimientos legales, el 13 de noviembre de 2023 se cumplió un año del asesinato de los 4 estudiantes. Ese día, la Universidad de Idaho organizó una vigilia con velas en honor a las víctimas. Aproximadamente en ese mismo período, el equipo de defensa presentó otra moción para desestimar toda la acusación formal, argumentando que el proceso de la Fiscalía había sido comprometido por un gran jurado parcial, el uso de pruebas inadmisibles y la falta de una base legal sólida. También acusaron a la Fiscalía de haber ocultado deliberadamente pruebas potencialmente exculpatorias que podrían ayudar a demostrar la inocencia de Brian. Sin embargo, el 15 de diciembre de ese mismo año, el tribunal denegó oficialmente la moción, dictaminando que la acusación seguiría vigente. Pocos días después, el 21 de diciembre, los fiscales propusieron programar el juicio para el verano de 2024, en algún momento entre junio y septiembre, cuando la mayoría de los estudiantes universitarios en Estados Unidos estarían en receso académico. Este calendario permitiría a la ciudad albergar a un gran número de periodistas que cubrirían el caso sin interrumpir la vida estudiantil, y al mismo tiempo evitaría que la comunidad universitaria reviviera el trauma de perder a 4 compañeros. Una semana después, el 28 de diciembre de 2023, la casa donde tuvo lugar la matanza más atroz en la historia de Idaho fue completamente demolida, tras una decisión tomada por la universidad. Esta decisión se llevó a cabo a pesar de las solicitudes de 3 de las familias de las víctimas, quienes instaron a la universidad a preservar la casa hasta que se celebrara el juicio, argumentando que tenía un valor probatorio significativo. Sin embargo, al final, la Fiscalía accedió a la demolición, declarando que la condición física de la casa había cambiado demasiado desde el día del crimen como para seguir siendo una evidencia útil. Con el inicio de 2024, la fecha del juicio continuó postergándose. A finales de febrero, los fiscales indicaron que el juicio podría no comenzar hasta marzo de 2025. Por su parte, la defensa estimó que la fecha más temprana posible sería junio de 2025, debido a la gran cantidad de testigos y pruebas involucradas. Esto provocó una fuerte reacción por parte de las familias de las víctimas. Acusaron públicamente a la defensa de prolongar deliberadamente el proceso legal mediante una serie de mociones estratégicas, desde solicitar un cambio de jurisdicción bajo el argumento de garantizar la objetividad, hasta poner en duda si la Fiscalía había ocultado pruebas clave, en particular, un video de vigilancia que supuestamente mostraba un vehículo coincidente con el de Brian en la escena del crimen. Los fiscales negaron de inmediato dicha acusación, asegurando que toda la evidencia había sido debidamente compartida conforme al protocolo legal. El 17 de abril, el equipo legal de Brian contraatacó presentando una actualización de su declaración de coartada. Alegaron que los datos de las torres de telefonía celular demostrarían que su cliente se encontraba a varios kilómetros de la escena del crimen en el momento de los asesinatos. Para respaldar esta afirmación, anunciaron planes para presentar el testimonio de un experto en telecomunicaciones, junto con fotografías del cielo nocturno, supuestamente tomadas por el propio Brian durante ese lapso, en un intento inusual por establecer su inocencia.
A medida que el expediente del caso se volvía más complejo, la defensa continuó presionando para trasladar el juicio a un condado más grande, uno con un grupo más amplio de posibles jurados. Sugerían lugares como los condados de Ada, Bonneville o Bannock, con la esperanza de encontrar un jurado menos influenciado por prejuicios locales. Se ha programado una audiencia para revisar esta solicitud el 27 de junio de 2024. Hasta el momento, no se ha fijado una fecha oficial para el juicio de Bryan Kohberger, el hombre de 29 años que permanece bajo custodia como el principal sospechoso de una masacre que conmocionó a toda la nación. Mientras la batalla legal se prolonga, las familias de las víctimas solo tienen una opción: esperar. Esperar que se haga justicia, no solo por Shanna, Ethan, Kaylee y Maddie, sino por todos aquellos que quedaron marcados para siempre por un crimen aterrador que aún desafía toda explicación. Porque debajo de montañas de expedientes, datos y argumentos jurídicos, persiste una pregunta inquietantemente simple. ¿Qué pudo haber llevado a un estudiante de doctorado, alguien que estudiaba la psicología de los criminales, al borde de cometer presuntamente un asesinato brutal y a sangre fría de 4 jóvenes a quienes, al parecer, ni siquiera conocía? Se espera que el próximo juicio finalmente arroje luz sobre esa oscuridad. Pero hasta que llegue ese día, la verdad permanece enterrada, en algún lugar entre los documentos del caso, en los ojos insomnes de unos padres que aún lloran, y en el silencio doloroso de una comunidad que espera cerrar el capítulo de una pesadilla que aún no termina. En una tranquila mañana del 2 de marzo de 1998, en Viena, Austria, se desarrolló la abducción de Natasha, una niña de 10 años. Lo que comenzó como un simple caso de persona desaparecida, pronto se convirtió en una pesadilla que atraparía no solo a una joven, sino a toda una sociedad durante 8 largos años. Cuando Natasha finalmente escapó y su historia salió a la luz, la pregunta quedó en el aire. ¿Se habían revelado verdaderamente los secretos detrás de su ordeal? ¿O algunos permanecerían para siempre ocultos en las sombras? Antes de comenzar, nos gustaría extender nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de la víctima. Que encuentren paz y fortaleza para sobrellevar esta pérdida. Hoy nos sumergiremos en un caso de abducción particularmente raro que involucra a una niña de 10 años que enfrentó un destino inimaginable en su camino a la escuela. Fue mantenida cautiva por su captor durante asombrosos 8 años. Pero lo que sorprendió a todos fue que, tras su rescate, eligió regresar a la casa donde había estado prisionera. Este caso puede no parecer excesivamente complejo a primera vista, pero los giros que surgieron después han dejado ciertos detalles clave envueltos en misterio hasta el día de hoy. Nuestra historia comienza en Viena, la capital de Austria. Aunque muchos pueden no haber visitado Viena, es ampliamente reconocida como una ciudad de música, famosa por su alta calidad de vida. Situada a orillas del río Danubio, Viena cuenta con un rico patrimonio cultural y artístico que se siente palpable para todos los que la visitan. Atrae a alrededor de 2 millones de residentes y frecuentemente es clasificada como una de las ciudades más habitables del mundo. El caso de hoy tuvo lugar en esta hermosa ciudad, centrado en una joven llamada Natasha, nacida el 17 de febrero de 1988 en Viena. Natasha tenía 2 hermanas mayores y como la más pequeña de la familia era profundamente querida. Vivían en el distrito 22 de Viena, Donaustadt, donde sus padres habían comprado un apartamento, llevando una vida aparentemente ordinaria. Sin embargo, durante sus primeros años, sus padres comenzaron a separarse debido a diferencias irreconciliables. Su padre eventualmente se mudó, eligiendo vivir solo en una casa rural fuera de la ciudad. La partida de su padre tuvo un impacto notable en la crianza de Natasha. Se volvió cada vez más ansiosa e irritable, creyendo que su madre había alejado a su padre. Natasha a menudo se sentía descuidada porque su madre, Brigitta, trabajaba horas extras con frecuencia y no estaba en casa. Esto tensó la relación entre madre e hija.
Ahora enfoquémonos en el día del incidente, lunes 2 de marzo de 1998. Temprano esa mañana, Natasha tuvo una acalorada discusión con su madre. Frustrada, apenas tocó su desayuno antes de agarrar su mochila y salir de la casa sin mirar atrás. La hora era exactamente las 7:00 am. Echemos un vistazo al mapa. La casa de Natasha era un edificio de apartamentos de gran altura, y como cada día escolar, siguió su ruta habitual hacia la escuela. Esta ruta era muy transitada y estaba llena de gente, especialmente a las 7:00 am, durante la hora punta, con autos y peatones por igual. Según todos los informes, debería haber sido una ruta segura. Sin embargo, nadie podría haber anticipado lo que sucedió después. Esta niña de 10 años desapareció en el aire en plena luz del día. La repentina desaparición de Natasha se convirtió inmediatamente en un caso de alta prioridad para la policía, que rápidamente desplegó oficiales por toda la ciudad, buscando lugares sospechosos y buscando testigos que pudieran haber visto algo alrededor del momento en que ella desapareció. Una niña de 12 años llamada Ishtar se presentó y afirmó haber sido testigo del incidente. Según ella, Natasha caminaba a unos 10 metros delante de ella cuando, de repente, un hombre salió de detrás de una furgoneta blanca estacionada y obligó a Natasha a entrar en el vehículo. Otro hombre en el asiento del conductor encendió el motor de inmediato y se dio a la fuga. Desafortunadamente, la distancia era demasiado grande para que Ishtar pudiera captar más detalles. La testigo no pudo ver claramente los rostros de los dos hombres, dejando solo a estos dos hombres no identificados y una furgoneta blanca como las únicas pistas para la policía. En los días que siguieron, las autoridades movilizaron amplios recursos, investigando un total de 1.520 furgonetas blancas, pero el caso no avanzó. Dado que los secuestradores nunca contactaron a la familia de Natasha, la policía comenzó a sospechar que ella podría haber sido llevada como parte de una red de tráfico de órganos o un comercio infantil clandestino. Sin embargo, incluso después de exhaustivas investigaciones, estas pistas no llevaron a ningún lado. A medida que los medios informaban incansablemente sobre el caso, comenzaron a surgir varias teorías de conspiración. Algunos incluso especulaban que los padres de Natasha habían orquestado su secuestro. Estos rumores, aunque infundados, no ayudaron a la investigación y solo profundizaron el dolor de la familia. Los días se convirtieron en años, y antes de que pasara mucho tiempo, habían transcurrido 8 años desde la desaparición de Natasha, y su caso se había enfriado. Pero en ese mismo año, el caso dio un giro inesperado. El 23 de agosto de 2006, alrededor de la 1 p.m., la comisaría de Strashof recibió una llamada. Una anciana informó que una joven llamada Natasha había aparecido en su jardín, solicitando urgentemente que llamara a la policía para pedir ayuda. Cuando los oficiales llegaron, llevaron a la ahora adolescente de 18 años, Natasha, a la comisaría. Una prueba de ADN confirmó su identidad como la misma Natasha que había desaparecido 8 años antes. A través del relato de Natasha, la policía finalmente pudo reconstruir lo que había sucedido. Según Natasha, en aquel lunes hace 8 años, iba de camino a la escuela, pero de repente un hombre la obligó a entrar en una furgoneta blanca. Intentó pedir ayuda, pero su miedo era tan abrumador que no pudo emitir ningún sonido. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando finalmente la llevó a un garaje. Después de sortear varios obstáculos, la condujo a una habitación subterránea oculta. Esta habitación secreta, de apenas 5 metros cuadrados, tenía una cama, un inodoro, un lavabo, una mesa y algunos artículos básicos. Estaba oscura, húmeda y completamente desprovista de luz solar, con solo un reloj para distinguir el día de la noche. Natasha vivió en esta celda subterránea durante más de 8 años. Durante su cautiverio, su secuestrador bajaba cada día para golpearla, proporcionándole solo una comida mínima. La obligaba a despertarse temprano cada mañana para desayunar con él.
Durante los primeros 6 meses, Natasha ni siquiera sabía el nombre de su captor. Eventualmente supo que se llamaba Wolfgang, un hombre de 35 años que nació el 14 de mayo de 1962 en la República Checa. Wolfgang se mudó más tarde a Austria con su familia, donde finalmente encontró trabajo como ingeniero de telecomunicaciones para Siemens. La policía descubrió posteriormente que durante la investigación sobre las furgonetas blancas, una vez habían interrogado a Wolfgang. En ese momento, Wolfgang afirmó que su furgoneta blanca solo se usaba para transportar grava, ya que estaba en medio de la renovación de su casa. Dado que Wolfgang no tenía antecedentes penales, la policía no tenía razones para dudar de su historia y sin querer lo dejaron ir. Natasha describió cómo Wolfgang tenía una compulsión obsesiva por la limpieza, obligándola frecuentemente a limpiar varias áreas de la casa. La mesa y el suelo debían estar impecables, sin huellas dactilares en ninguna de las tazas. Como recompensa por su obediencia, Wolfgang eventualmente le permitió tener una radio y una pequeña televisión. Sin embargo, la radio solo captaba emisiones extranjeras y los programas de televisión eran pregrabados por Wolfgang, por lo que Natasha no tenía forma de saber cuán sensacional era su caso o que tantas personas la buscaban. Mientras tanto, Wolfgang intentó lavarle el cerebro, diciéndole que sus padres la habían abandonado y que lo habían contratado para secuestrarla. Insistía en que él era la única persona en el mundo que realmente se preocupaba por ella. La advertía que ni siquiera pensara en escapar, diciendo que había colocado explosivos cerca de las ventanas y puertas. Incluso si lograba pasar por ellos, amenazaba con capturarla de nuevo y matar tanto a ella como a cualquiera que se atreviera a ayudarla. Mientras la sometía a una constante manipulación psicológica, Wolfgang le daba muy poca comida y la golpeaba a diario. Según el diario que Natasha mantenía en su celda, hubo una semana en la que la golpeó más de 200 veces. El prolongado tormento físico y mental desgastó gradualmente su espíritu y eventualmente dejó de resistirse. Wolfgang incluso comenzó a dormir en la misma cama que ella. A pesar de esto, todavía la encadenaba por la noche para evitar que escapara mientras dormía. En raras ocasiones, Wolfgang le permitía salir al patio para breves paseos. Además, le proporcionaba muchos libros educativos, permitiéndole estudiar por su cuenta durante su tiempo libre. Con estos libros y los programas educativos de la radio, Natasha pudo completar su educación secundaria, que fue uno de los pocos pequeños consuelos que mantuvo en su situación. A veces, cuando Wolfgang estaba de buen humor, incluso la sacaba a dar paseos en auto. Una vez, mientras estaban atrapados en el tráfico, se encontraron con un control policial rutinario. Por miedo, solo intentó señalar al oficial de policía con los ojos, pero la policía no prestó atención. No fue hasta el 23 de agosto de 2006 que Natasha finalmente aprovechó una oportunidad para escapar. Alrededor de las 12:53 p.m., Wolfgang le pidió que aspirara su auto porque planeaba venderlo. Mientras ella estaba aspirando, recibió una llamada repentina. El fuerte ruido de la aspiradora obligó a Wolfgang a ir al jardín para atender la llamada. En ese momento, el corazón de Natasha comenzó a acelerarse. Notó que la puerta principal estaba abierta y que Wolfgang, aún hablando por teléfono en el jardín, no la estaba mirando. Reuniendo todo su valor, corrió con todas sus fuerzas hacia la puerta abierta. Pasó junto a varias personas en el camino, pero no se atrevió a detenerse, temiendo que Wolfgang la alcanzara. Finalmente vio a 2 personas y se detuvo a pedir ayuda, pero la ignoraron. Decidida, continuó corriendo hasta que divisó a Inge, una mujer de 71 años que estaba en su cocina cocinando. Natasha saltó la cerca, cruzó el jardín y golpeó frenéticamente el cristal, gritando, pidiendo ayuda. Después de que la anciana llamara a la policía, Natasha fue finalmente rescatada. Después de escuchar el relato de Natasha, la policía inició de inmediato una cacería de hombres para encontrar a Wolfgang. Al llegar al garaje de su casa, la policía, siguiendo las descripciones de Natasha, encontró la entrada oculta a la habitación secreta. Descendiendo los escalones al siguiente nivel, llegaron a una puerta de armario. Detrás de este armario había una puerta de bóveda cuadrada,
lo suficientemente grande para que solo una persona pasara a la vez. La puerta tenía 50 centímetros de grosor y pesaba alrededor de 150 kilogramos. Más allá de ella estaba la estrecha cámara donde Natasha había estado confinada durante 8 largos años. Sin embargo, ni la habitación secreta ni la casa de Wolfgang mostraban rastro alguno de él. Al rastrear su vehículo, la policía descubrió que su BMW estaba registrado a nombre de su madre. Así que rápidamente se dirigieron a su apartamento, pero tampoco encontraron nada allí. Finalmente, alrededor de las 2 p.m. de ese día, la policía localizó el BMW de Wolfgang en el estacionamiento de un centro comercial. El auto estaba vacío. Una vez más, parecía que estaban un paso detrás. Justo cuando la búsqueda parecía estancarse, llegó la noticia de la policía ferroviaria. Alguien había hecho algo loco al ponerse frente a un tren. Las muestras de ADN tomadas de la ropa y las manchas de sangre confirmaron la identidad del fallecido como Wolfgang, de 44 años. Aunque el caso había durado más de 8 años, el perpetrador ahora estaba muerto. Solo Natasha conocía los detalles completos de su ordeal. Aún así, rápidamente emitió un comunicado anunciando que no respondería a ninguna pregunta sobre el caso, particularmente en relación con las indagaciones de los medios y la policía sobre asalto inmoral. Pero poco después, Natasha cambió de opinión sobre permanecer en silencio. Debido a que no querían rechazar oportunidades financieras, la familia de Wolfgang y Natasha comenzaron a monetizar su historia. Primero, en 2007, la madre de Wolfgang publicó un libro titulado La Era de la Desesperación, que le generó ganancias sustanciales. Luego, en 2008, Natasha lanzó un programa de entrevistas de 3 episodios en el canal Puls 4 de Austria. 2 años más tarde, en 2010, Natasha publicó su autobiografía 3096 días, que fue adaptada a una película en 2013. En 2016, lanzó su segundo libro, 10 años de libertad, que documentaba su trayectoria después de su escape. Para 2019, había publicado su tercer libro, Las Crónicas de Internet. A través de las ventas de libros, licencias y diversas entrevistas en televisión, Natasha logró acumular millones de euros, transformándose en una figura pública prominente. Volviendo al caso mismo, en realidad no concluyó con la muerte de Wolfgang en las vías del tren. Tras el cierre del caso, surgieron diversas teorías de conspiración y narrativas alternativas, algunas incluso más intrigantes que el caso en sí. Un grupo de individuos, incluidos 3 personajes clave, permaneció convencido de que había un segundo sospechoso involucrado en la abducción. El padre de Natasha, Ludwig, expresó su fuerte insatisfacción con la investigación policial, afirmando que hubo múltiples errores críticos a lo largo del proceso. Sentía que el defecto más significativo era la insistencia de la policía en que Wolfgang actuó solo. Ludwig creía que Wolfgang tenía un cómplice, señalando varios factores clave para respaldar su sospecha. Un detalle importante fue que, en el día del incidente, la única testigo ocular, una niña de 12 años llamada Ishtar, afirmó que vio claramente que había 2 personas en la furgoneta blanca, no solo una. Una persona arrastró a Natasha hacia la furgoneta mientras la otra se alejaba de la escena. Sin embargo, no podía entender por qué Natasha afirmaba en ese momento que solo Wolfgang estaba involucrado. El padre de Natasha cree que la segunda persona que Ishtar vio era el amigo de Wolfgang, Ernst. En ese momento, Ernst y Wolfgang eran socios comerciales que habían cofundado una pequeña empresa de renovaciones. Como el amigo más cercano de Wolfgang, Ernst había sido objeto de sospechas policiales. Según su testimonio, solo conoció a Natasha una vez, en julio de 2006, un mes antes de su escape. Wolfgang había llevado a Natasha a la casa de Ernst para pedir prestado un remolque, presentando a Natasha como su novia. Ernst recuerda que la visita de Wolfgang duró solo unos minutos, durante los cuales Natasha parecía alegre y sonreía todo el tiempo. Ella nunca le pidió ayuda, por lo que no tenía razones para sospechar que había sido secuestrada. Sin embargo, la investigación policial reveló más tarde que Natasha y Ernst tuvieron un número inusualmente alto de llamadas telefónicas después de su escape.
A lo largo del otoño hablaron más de 100 veces, con una llamada que duró más de 5 horas. Si solo se habían encontrado una vez, esta frecuencia de comunicación parecía difícil de explicar. Más importante aún, Ernst estaba estrechamente relacionado con la fuga y la muerte de Wolfgang. Volvamos al 23 de agosto de 2006. El día en que Natasha escapó fue rescatada poco después de la 1 p.m. Apenas unos minutos después se vio a Wolfgang huyendo a toda velocidad en su BMW rojo. Según el testimonio de Ernst de ese día, afirmó que Wolfgang lo había llamado, diciendo que la policía lo estaba persiguiendo, sospechándolo de conducir bajo los efectos del alcohol. Wolfgang le pidió a Ernst que se encontrara con él en el centro comercial para ayudarlo a escapar, y Ernst aceptó. Con la asistencia de Ernst, Wolfgang logró escapar del estacionamiento del centro comercial y dirigirse a la estación de tren, donde finalmente hizo lo más cobarde. El testimonio de Ernst fue cuestionado por un oficial presente en la escena. El oficial recordó que cuando tocó la puerta de Ernst ese día, Ernst, al ver que era la policía, preguntó instintivamente, ¿él la mató? Esta línea quedó grabada en la memoria del oficial. Si Ernst realmente no sabía sobre la abducción de Natasha, ¿cómo pudo hacer tal pregunta? En 2008, bajo presión del Parlamento austríaco, se estableció un grupo de investigación independiente para reexaminar el caso de Natasha, con el exjuez del Tribunal Supremo Johann liderando el esfuerzo. Después de una larga y compleja investigación, el grupo emitió sus hallazgos a finales de 2009. Primero, Natasha no había revelado toda la verdad sobre su ordeal. Segundo, la conclusión anterior de que Wolfgang había actuado solo también fue puesta en duda. Las conclusiones extraídas por el grupo de investigación independiente fueron difíciles de aceptar e inmediatamente provocaron una gran controversia, lo que llevó a una desconfianza generalizada en la investigación policial inicial. Los medios de comunicación y el público exigieron la reapertura del caso. Aún así, en ese momento, parecía que una fuerza invisible estaba obstaculizando la reinvestigación del caso de Natasha. En 2010, el sheriff Kroll, que tenía 58 años y había participado previamente en la investigación, falleció en su hogar. Antes de su muerte, Kroll había sido un firme defensor de la reapertura de la investigación, cuestionando las circunstancias que rodearon la muerte de Wolfgang. Había un punto extraño que Kroll descubrió. Las heridas en el cuerpo de Wolfgang no coincidían con las típicamente infligidas por un tren, lo que sugería que podría haber sido asesinado y luego colocado en las vías. La perspectiva de Kroll fue respaldada por Johann, el jefe del grupo de investigación independiente. Johann, un exjuez del Tribunal Supremo, expresó sus preocupaciones en una carta de 25 páginas, redactada con lenguaje contundente, al Ministerio de Justicia y al Parlamento, criticando varios fallos de la policía austríaca e insistiendo en que había un segundo sospechoso en el caso de Natasha. En 2012, Johann fue acusado de difamación y perjurio por la policía, y no fue hasta 2015 que fue exonerado de sospecha. Algunos podrían preguntarse, ¿no es el testigo más convincente Natasha misma? ¿No aclararía preguntarle sobre los eventos del incidente? Pero como muchas víctimas de secuestro, Natasha desarrolló un severo síndrome de Estocolmo, también conocido como síndrome de rehén. Este es un fenómeno psicológico en el que las víctimas desarrollan lazos emocionales con sus abusadores, sintiendo simpatía por ellos e incluso adoptando algunos de sus puntos de vista e ideas. En casos extremos, pueden incluso ayudar a sus abusadores. Después de su escape, Natasha negó consistentemente tener problemas psicológicos, afirmando que estaba bien. Sin embargo, cuando la policía le informó sobre la muerte de Wolfgang, se derrumbó en lágrimas, abrumada por el dolor. No solo eso, sino que en 2010, después de que el tribunal otorgara el auto y la casa de Wolfgang como compensación, se mudó a la misma casa donde había estado prisionera y condujo el auto de Wolfgang. Incluso llevaba una foto de Wolfgang en su bolso. En su libro 3096 días, Natasha escribió: «Me siento cada vez más culpable por él. Era una persona lamentable».
Toda la evidencia sugiere que su relación con Wolfgang era extremadamente compleja, mezclando los roles de captor, amigo y amante. Muchos expertos creen que su explicación del caso está claramente incompleta, siendo la cuestión clave su renuencia a revelar demasiado. Esta teoría, representada por individuos como Ernst como cómplice, ha ganado un considerable apoyo. Por otro lado, algunos creen que el verdadero cerebro detrás del caso es en realidad la madre de Natasha, Brigitta. El 16 de mayo de 2008, Brigitta testificó como acusada en el tribunal. La policía la acusó de orquestar el secuestro de su hija para encubrir años de abuso continuo. Poco después de la desaparición de Natasha, un periódico de Viena publicó varias fotografías comprometedoras de Natasha tomadas por su propia madre, Brigitta. En respuesta al escepticismo y la indignación pública, Brigitta minimizó la situación, afirmando que las fotos eran meras bromas inofensivas. La fiscalía llamó como testigo a Anis, quien había trabajado en la tienda de Brigitta. Anis testificó que, aunque no había presenciado directamente el abuso de Natasha por parte de Brigitta, había visto marcas de dedos claras en la cara de Natasha varias veces, lo que indicaba que había sido golpeada. En ese momento, el padre de Natasha ya se había mudado, y Natasha estaba viviendo con su madre. Más importante aún, Anis reveló que había visto a Wolfgang, el futuro asesino, visitar la tienda en múltiples ocasiones, sentándose a conversar durante largos periodos con Brigitta. Esto indicaba que ambos probablemente estaban planeando el secuestro. Sin embargo, debido a la falta de pruebas suficientes, el juez finalmente no condenó a Brigitta. En julio de 2012, debido a numerosos giros en el caso relacionado con el asesinato de Natasha, el Parlamento austríaco decidió reestructurar un equipo de investigación especial. Esta vez, para evitar conflictos de interés, se trajeron expertos del FBI para ayudar en la investigación. Después de 9 meses de exhaustiva investigación, el equipo especial concluyó que Wolfgang era probablemente el único perpetrador del crimen y consideró si Wolfgang había sido asesinado. Pero como Wolfgang ya había sido cremado, no había evidencia que apoyara esta teoría. En otras palabras, el caso aún no puede ser concluido de manera definitiva. La investigación duró 8 años, durante los cuales la fuga de Natasha fue seguida de diversas especulaciones y teorías de conspiración. La única persona que conocía la verdad, sin lugar a dudas, era Natasha. Entonces, ¿orquestó la madre de Natasha el secuestro de su hija? ¿Era Ernst el segundo secuestrador? ¿Cuál es exactamente la relación entre Natasha, Wolfgang y Ernst? Todos estos misterios pueden ser los secretos que Natasha guarda en su corazón, secretos que nunca podrá revelar. La última noche que se vio a Jessica Geringa tenía 16 años, una joven con todo su futuro por delante. Pero al amanecer había desaparecido sin dejar rastro y comenzó una búsqueda aterradora. Lo que siguió fue más que una simple desaparición. Fue el inicio de una oscura cadena de eventos que involucraba secretos aterradores, asesinos misteriosos y preguntas sin respuesta. ¿Qué le sucedió a Jessica esa fatídica noche? La noche anterior había ido con algunos amigos a un remoto complejo para una fiesta. Cuando la fiesta terminó, se dio cuenta de que sus amigos irresponsables ya se habían ido temprano, dejándola atrás. Sin auto, sin dinero, sin teléfono. ¿Cómo volvería a casa? Caminar era la única opción que se le ocurría a Jessica. Así que, después de vagar sin rumbo durante horas por los caminos rurales, incapaz de encontrar su camino, exhausta y hambrienta, un auto plateado finalmente se detuvo lentamente frente a ella. El conductor, un hombre de mediana edad, le preguntó amablemente si estaba perdida y se ofreció a llevarla. Jessica le pidió si podía tomar prestado su teléfono para hacer una llamada. El hombre aceptó, pero dijo que tenía que hacer la llamada desde dentro de su auto. Sin pensarlo mucho, Jessica se subió y cerró la puerta. Antes de que pudiera sentarse correctamente, el hombre de repente encendió el auto y aceleró. Jessica estaba aterrorizada, gritando a todo pulmón: «¡Alto! ¡Alto! ¡Déjame salir!». Pero el auto no redujo la velocidad. El comportamiento del hombre cambió rápidamente y desde atrás sacó una pistola y se la apuntó, ordenándole que se callara.
Asustada, Jessica gritó aún más fuerte. Sin pensar, abrió la puerta de un tirón y saltó del auto. El hombre detuvo el auto al lado de la carretera y la persiguió, disparando su arma mientras gritaba que no corriera. Es un arma falsa, solo intenta asustarla. Afortunadamente, Jessica logró correr hacia una casa cercana y pidió ayuda. La policía revisó todas las grabaciones de vigilancia de la carretera donde ocurrió el incidente y logró rastrear el auto plateado. A medida que seguían la pista, descubrieron algo impactante: un asesino en serie que había estado evadiendo a la justicia durante años. Estaba vinculado a 2 casos no resueltos en pueblos cercanos de hace unos años, donde las víctimas también eran mujeres. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué mató? ¿Escaparía de la policía nuevamente esta vez? La primera víctima en este caso es una joven de 25 años llamada Jessica Jeringa, empleada en una estación de servicio en Norton Shores, Michigan. El 26 de abril de 2013, Jessica estaba trabajando la noche sola, programada para terminar a las 11:30 p.m. Alrededor de las 10:55 p.m., un cliente entró para comprar un encendedor. 12 minutos después, otro cliente llegó para repostar. Su nombre era Craig y trabajaba al otro lado de la calle. A menudo venía a la estación de servicio a esa hora y estaba familiarizado con Jessica. Salió de su auto y entró a la tienda, planeando pagar antes de llenar el tanque. Notó que no había nadie en la caja, aunque la caja registradora estaba abierta y el dinero dentro era claramente visible. Sintiendo incomodidad, miró rápidamente a su alrededor, pensando que Jessica podría estar agachada detrás de las estanterías reponiendo productos o quizás en el almacén buscando bebidas, pero no había rastro de ella. Preocupado de que algo le hubiera pasado a Jessica, Craig decidió llamar a la policía. Un oficial fue enviado de inmediato a revisar la situación. Después de buscar a fondo la estación de servicio y no encontrar a Jessica, el oficial llamó al propietario de la estación para informarle que ella había desaparecido. El propietario, a su vez, llamó al gerente, que vivía cerca, pidiéndole que fuera a ver qué estaba pasando. El gerente se apresuró a la estación de servicio y descubrió que el auto de Jessica aún estaba allí, junto con su billetera y chaqueta, todo dejado dentro de la tienda. Inmediatamente recordó algo más y especuló que había sido secuestrada. Dijo que alrededor de las 11 p.m., justo antes de recibir la llamada del propietario, había pasado por la estación de servicio en la motocicleta de su esposo y notó un auto sospechoso estacionado en la puerta trasera de la tienda. Normalmente, solo los vehículos de entrega se estacionaban allí, pero dado que la estación de servicio estaba a punto de cerrar, era poco probable que hubiera entregas. El gerente sospechó que alguien podría estar intentando un robo, así que se acercó para echar un vistazo más de cerca. En ese momento vio a un hombre de mediana edad, probablemente en sus primeros 40, arrastrando un objeto grande desde la oscuridad y metiéndolo en el maletero del auto. Luego el hombre cerró el maletero y se marchó, moviéndose con calma y sin prisa, no como alguien en medio de un robo. El gerente sintió de inmediato que había reaccionado de forma exagerada. Dejó de ser curioso y se alejó. El gerente también le dijo a la policía que, aunque no pudo ver claramente la matrícula, recordaba distintamente que el auto era un Dodge plateado de 2006. Después de escuchar el relato del gerente, el oficial fue inmediatamente a revisar el área cerca de la puerta trasera de la tienda. Efectivamente, encontraron un charco de sangre y una cubierta de mira de pistola dañada cerca de la puerta, confirmando la sospecha de que Jessica había sido secuestrada. Las pruebas posteriores revelaron que la sangre pertenecía a Jessica. La investigación policial comenzó rápidamente. Los investigadores inicialmente centraron su sospecha en el novio de Jessica, Adam, quien también era el padre de su hijo. Adam no tenía un trabajo estable y pasaba la mayor parte de sus días sin hacer nada. Sin embargo, Adam afirmó que en el momento del incidente estaba en casa cuidando a su hijo de 3 años y que no había salido de la casa. También mencionó que no poseía un auto, por lo que habría sido imposible que condujera a la estación de servicio para secuestrar a su novia.
Después de verificar las señales del teléfono de Adam, los investigadores confirmaron que decía la verdad. El siguiente paso fue revisar las grabaciones de vigilancia de la estación de servicio para buscar pistas, pero se sorprendieron al descubrir que no había cámaras instaladas dentro de la tienda. Sin otra opción, depositaron sus esperanzas en el relato del gerente. Basándose en la descripción del gerente del sospechoso, un artista de bocetos creó un dibujo del secuestrador. Pero después de liberar el boceto, nadie se presentó para identificarlo. Por lo tanto, los investigadores cambiaron su enfoque hacia las personas cercanas a Jessica, especialmente hombres, ya que ella era muy atractiva. Pronto, un fontanero que trabajaba en la estación de servicio llamó su atención. La investigación reveló que este hombre había interactuado con Jessica aproximadamente media hora antes del incidente. Según el fontanero, había estado secretamente enamorado de Jessica durante algún tiempo, pero no se había atrevido a confesar sus sentimientos porque no había finalizado su divorcio. Esa noche finalmente reunió el valor para confesar, solo para ser rechazado de inmediato por Jessica. Un poco decepcionado, dejó la estación de servicio y condujo a un estacionamiento cercano, donde llamó a su esposa. La pareja conversó durante aproximadamente una hora. La policía revisó rápidamente las grabaciones de vigilancia del estacionamiento y confirmó que entre las 10:30 p.m. y las 11:30 p.m. de esa noche, el auto del fontanero había permanecido estacionado allí. Los registros de llamadas también mostraron que efectivamente había estado hablando por teléfono con su esposa durante 54 minutos, por lo que no tuvo tiempo para cometer el crimen. Otro sospechoso era el hermano del gerente de la estación de servicio, Rob. A Rob también le gustaba Jessica. Un mes antes del incidente, la había invitado públicamente a mudarse con él. Pero Jessica rechazó la propuesta, lo que dejó a Rob desanimado durante un tiempo. Sin embargo, Rob insistió en que no era el secuestrador. Dijo que el día del incidente había estado pescando en los suburbios. Los investigadores revisaron las cámaras de tráfico y las señales de su teléfono, confirmando que no había estado cerca de la estación de servicio esa noche, por lo que Rob también fue descartado como sospechoso. 7 meses después del incidente, la investigación había llegado a un callejón sin salida y Jessica seguía desaparecida, su destino desconocido. Desesperada por encontrar a su hija, la madre de Jessica contactó a la policía, instándoles a revisar detenidamente el diario de su hija, insinuando que su novio, Adam, tenía un motivo para el crimen. Resultó que, después del incidente, la madre de Jessica había entregado un diario manuscrito que su hija había mantenido. La mayoría de las entradas trataban sobre su relación con Adam, describiéndolo como altamente controlador. A menudo espiaba sus llamadas telefónicas y las seguía. Ambos discutían a diario, y una vez Adam incluso había inmovilizado a Jessica en el suelo frente a su hijo, mostrando tendencias violentas. Como resultado, la policía realizó otra investigación exhaustiva de Adam, pero no encontraron nada incriminatorio. Sin nuevas pistas ni sospechosos, la investigación finalmente se estancó y el caso quedó sin resolver. El tiempo pasó volando. 14 meses después de la desaparición de Jessica, otro pequeño pueblo a unos 25 kilómetros de la estación de servicio se convirtió repentinamente en la escena de un asesinato. Era la tarde del 29 de junio, alrededor de las 6 p.m. Una pareja estaba corriendo por un camino remoto cuando vieron lo que parecía ser un animal herido, yaciendo inmóvil al costado de la carretera. Se apresuraron a ayudar, solo para darse cuenta de que no era un animal, sino una mujer gravemente herida, con el rostro cubierto de sangre y apenas aferrándose a la vida. La pareja sacó inmediatamente su teléfono y pidió ayuda. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, la mujer no tenía pulso. Intentaron reanimarla en el lugar. Unos minutos más tarde, la levantaron en una camilla y la transportaron al hospital más cercano. En ese momento, la pareja reconoció a la víctima. Su nombre era Rebecca, una terapeuta de 36 años y su vecina. A menudo corría por este mismo camino y parecía que había sido atropellada por un auto mientras corría. El conductor había huido de la escena.
Los paramédicos, con ojo agudo, notaron algo inusual. Rebecca tenía 3 heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. Esto no había sido un accidente. Había sido asesinada. Pero, ¿quién podría haberle disparado? Curiosamente, sus pertenencias personales, su teléfono, auriculares y gafas de sol estaban notablemente ausentes de su cuerpo, en su lugar, encontradas esparcidas al otro lado de la carretera. Además, se descubrieron 3 casquillos de bala en varias ubicaciones. Uno descansando en el centro de la carretera, mientras que los otros 2 estaban cerca del césped donde ella había colapsado. Esta evidencia llevó a los investigadores a especular que la intención inicial podría haber sido el secuestro en lugar del asesinato. Parecía que Rebecca había intentado huir, lo que llevó a su agresor a dispararle los tiros fatales. Los investigadores se apresuraron a su casa para dar la trágica noticia a su familia y hablar con su esposo, Kevin, para reunir más información. Cuando Kevin se enteró del asesinato de su esposa, se sintió profundamente entristecido y conmocionado. No podía pensar en nadie que quisiera hacerle daño a Rebecca. Explicó que ese mismo día, alrededor de las 8 de la mañana, la pareja había salido de casa por separado. Rebecca fue a trabajar a la clínica, mientras que Kevin llevó a su hija de 12 años a otra casa a aproximadamente 1 hora y media de distancia, donde pasaron todo el día. Solo habían regresado a casa unos 10 minutos antes de que llegaran los investigadores, y él aún no había visto a Rebecca ni había oído nada sobre que le hubieran hecho daño. La coartada de Kevin fue rápidamente confirmada tanto por su hija como por otras personas. Mientras tanto, el médico forense realizó un examen exhaustivo del cuerpo de Rebecca, confirmando que no había habido agresión sexual. 2 de las heridas de bala habían penetrado el cráneo, lo que indicaba que los disparos se habían realizado a quemarropa, sugiriendo que el perpetrador podría haber sido alguien que Rebecca conocía. Además, se descubrió que Rebecca había comprado una póliza de seguro de vida con un pago de $2,000 y Kevin era el beneficiario. Esto puso a Kevin nuevamente en el centro de atención. Los investigadores comenzaron a contactar a la familia, amigos y colegas de la pareja para preguntar si Kevin tenía un historial de violencia doméstica o problemas financieros. La mayoría de las personas hablaban positivamente de Kevin, describiéndolo como un buen padre y esposo con una relación cercana con Rebecca. La familia no tenía problemas financieros, ya que tanto Kevin como Rebecca tenían ingresos estables. En el tercer día de la investigación, los detectives descubrieron inesperadamente una conexión entre el caso de Rebecca y otro incidente que había ocurrido localmente solo un día antes. El 28, una mujer había sacado una bicicleta del maletero de su auto. Estaba preparándose para montar su bicicleta en la carretera cuando un hombre extraño bloqueó su camino. Aterrorizada, rápidamente metió la bicicleta de nuevo en su auto y huyó. Basándose en la descripción de la mujer, las autoridades identificaron al hombre como un delincuente sexual registrado local. La policía lo llevó de inmediato para interrogarlo y registró su casa. Sin embargo, no se encontró nada relacionado con el asesinato en su residencia. También tomaron su muestra de ADN para comparación, pero no coincidió con el ADN encontrado en la escena del tiroteo. A medida que avanzaba la investigación, este caso de asesinato, al igual que la desaparición anterior, llegó a un callejón sin salida y lentamente se convirtió en un caso frío. No fue hasta el 16 de abril de 2016, 3 años después de la desaparición de Jessica, que se produjo un avance. Una niña de 16 años llamada Xiaomai escapó por poco de la muerte y le informó a la policía que el hombre que había intentado secuestrarla conducía un Dodge plateado de 2006. Las autoridades conectaron inmediatamente al posible secuestrador con los 2 casos no resueltos anteriores y organizaron rápidamente que los oficiales buscaran grabaciones de vigilancia a lo largo de la carretera donde ocurrió el incidente para identificar al propietario del auto. Finalmente, vieron el auto en la cámara de seguridad de una granja cercana, pero el número de matrícula y la cara del conductor estaban borrosos. Dado que ese modelo de auto era bastante común en la zona, con cientos de ellos alrededor, los investigadores tuvieron que pasar por el proceso de verificar cada uno.
Después de varias semanas, finalmente redujeron la lista a 31 autos. Al cruzar los propietarios registrados de esos vehículos, identificaron a un hombre de mediana edad que vivía en el sur del condado de Muskegon, Jeffrey Willis, un trabajador de una fábrica de muebles de 46 años. Estaba casado, tenía una hija adulta y no tenía antecedentes penales. Según los informes, Jeffrey llevaba desayuno a su abuelo anciano cada fin de semana y había incluso hecho trabajo voluntario con el Ejército de Salvación. A primera vista parecía ser un ciudadano ejemplar, un marcado contraste con la imagen de un criminal despiadado. ¿Podría alguien como él tener un lado oscuro oculto? Para confirmar esto, los investigadores colocaron la foto de Jeffrey entre 5 fotos de otros hombres y se las mostraron a Xiaomai para su identificación. Sin dudarlo, Xiaomai señaló a Jeffrey como el hombre que había intentado secuestrarla. Con esta identificación, la policía obtuvo una orden de registro y se apresuró a la casa de Jeffrey para registrar su auto y su hogar. Lo que descubrieron fue impactante. Dentro del auto de Jeffrey había una caja de herramientas negra cerrada que contenía 2 cámaras de video, un conjunto completo de herramientas de secuestro y varios juguetes perturbadores. Dentro de su casa encontraron una pistola pequeña y varias cajas de municiones calibre 22, idénticas a las utilizadas en el asesinato de Rebecca. El descubrimiento más escalofriante se encontraba en la computadora de Jeffrey. Contenía miles de videos pornográficos, muchos de los cuales representaban escenas violentas y sangrientas. Algunos de los videos habían sido grabados en secreto por él, siendo la víctima más joven apenas de 6 años. Además, escondido en un conducto de aire, los investigadores encontraron un gran disco duro externo. Una carpeta en el disco estaba etiquetada como Víctimas, y dentro había subcarpetas, 2 de las cuales estaban tituladas con las iniciales J y R, conteniendo fotos de Jessica y Rebecca. La policía también descubrió docenas de recibos de la estación de servicio donde trabajaba Jessica, todos fechados entre 2011 y 2013, justo antes de su desaparición. Algunos de los recibos fueron impresos por la propia Jessica, lo que indicaba que Jeffrey había interactuado previamente con ella como cliente. En su patio trasero, los oficiales desenterraron una colección de novelas eróticas impresas y listas de asesinos en serie, que Jeffrey había descargado de Internet, aparentemente intentando estudiar e imitar los métodos de estos criminales perturbados. Luego supieron que Jeffrey poseía otra propiedad en Norton Shores. La policía se dirigió rápidamente a registrar esta casa. Este también es el pueblo donde Jessica desapareció. Dentro no encontraron a nadie, pero el sótano estaba lleno de productos de limpieza y blanqueador. Los investigadores sospechaban que este podría haber sido el lugar donde Jessica fue asesinada. Jeffrey fue convocado a la comisaría para ser interrogado. Los oficiales le preguntaron si conocía a una chica llamada Xiaomai, mencionando que había ocurrido un intento de secuestro y que el perpetrador había huido en un auto idéntico al suyo. Jeffrey afirmó que nunca había visto a Xiaomai y que no era el único que conducía ese tipo de auto. Cuando le preguntaron dónde estaba ese día y qué había estado haciendo, Jeffrey inicialmente dijo que había estado en casa todo el día, pero luego cambió su historia, afirmando que había ido a una tienda de mascotas a comprar comida para perros antes de regresar a casa. Los investigadores reprodujeron grabaciones de vigilancia de una granja cercana y le preguntaron por qué había mentido. Jeffrey cambió su historia nuevamente, diciendo que había olvidado que después de comprar comida para perros, había ido a la zona captada en las grabaciones de vigilancia para comprar piezas de reparación de tractores antes de regresar a casa. Los investigadores le mostraron otro video de vigilancia, revelando que después de dejar la escena del crimen, había conducido hacia el norte, mientras que su casa estaba al sur. Incapaz de seguir con sus mentiras, Jeffrey se puso nervioso y exigió abandonar la comisaría. Chazels, los investigadores decidieron ser directos con él, afirmando: «No vas a ir a ninguna parte. Xiaomai te ha identificado como el asesino. Las pruebas balísticas revelaron que la pequeña pistola recuperada de ti es la misma arma que disparó a Rebecca, lo que prueba que eres el asesino».
Sorprendentemente, la pistola estaba registrada a nombre de una de las colegas femeninas de Jeffrey. Ella informó a la policía que un día le habían robado su arma, junto con su ropa interior, y había sospechado que el ladrón estaba involucrado en el secuestro, pero no había evidencia que lo respaldara. Pensando que podría evadir la ley usando el arma de otra persona, Jeffrey se enfrentó a 4 cargos, incluido asesinato en primer grado y posesión ilegal de un arma de fuego. Mantuvo su inocencia, afirmando que no había secuestrado a Xiaomai ni matado a Rebecca, insistiendo en que el verdadero culpable era su primo Kevin. La hija de Kevin y la hija de Rebecca jugaban en el mismo equipo de baloncesto y tenían una aversión mutua. La investigación reveló que en el momento del incidente, Kevin y su esposa estaban a 40 kilómetros de distancia en una playa asistiendo a la fiesta de graduación de su hijo, lo que les proporcionó una coartada. Sin embargo, Kevin no era completamente inocente. Para distanciarse de la situación, le dijo a la policía que había sabido durante mucho tiempo que su primo Jeffrey había matado a Rebecca, pero se lo había guardado para sí mismo. Reveló que Jeffrey lo había llamado para describir el asesinato. El día del incidente, Jeffrey había estado conduciendo por la zona cuando vio a Rebecca corriendo por el camino. Se detuvo en silencio, salió de su auto y trató de estrangularla con una cuerda para arrastrarla a su vehículo. Rebecca luchó ferozmente y en un ataque de rabia Jeffrey le disparó en la cabeza. Después de que ella cayó al suelo, él se apresuró y disparó 2 veces más. Al final, para convencer al jurado de su inocencia, Jeffrey decidió defenderse en el tribunal. Comenzó explicando los artículos encontrados en la pequeña caja negra de su auto, afirmando que fueron comprados con su esposa para mejorar su vida íntima. Dijo que originalmente estaban guardados en el armario del dormitorio, pero fueron encerrados después de que su nieto descubriera accidentalmente un par de esposas, lo que causó una situación incómoda. En cuanto al asesinato de Rebecca, insistió en que no tuvo tiempo para cometer el crimen, ya que estaba en casa trabajando en el jardín durante el incidente. Un hecho que supuestamente su esposa podría confirmar, pero su esposa declaró que no recordaba claramente los eventos. Cuando se le preguntó sobre Xiaomai, Jeffrey cambió repentinamente su declaración anterior, afirmando que le había dado un aventón ese día porque se compadecía de la niña perdida y quería ayudar. Aseguró que Xiaomai pensó erróneamente que él era una mala persona y saltó del auto. En cuanto a los videos explícitos encontrados en su computadora, Jeffrey explicó que había recurrido a ellos por frustración, ya que su esposa se negaba a tener relaciones sexuales con él. Sus justificaciones no tuvieron impacto, mientras que la fiscalía presentó evidencia concreta, incluyendo grabaciones de vigilancia y testimonios de testigos que lo señalaban directamente como el perpetrador. En consecuencia, el jurado deliberó solo 1 hora y media antes de condenarlo por asesinato en primer grado. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un año después, en 2018, Jeffrey enfrentó juicio nuevamente por el secuestro y asesinato de Jessica. ¿Recuerdas a su primo Kevin? Testificó una vez más, revelando que la noche en que Jessica desapareció, Jeffrey lo había llamado a la casa en Norton Shores para ayudar a deshacerse del cuerpo de Jessica. Kevin también divulgó la ubicación donde estaba enterrado el cuerpo, lo que llevó a una sentencia adicional de cadena perpetua para Jeffrey. Aunque Kevin era cómplice, recibió una sentencia más leve por identificar al asesino. 5 años de libertad condicional y 1 año de monitoreo por tobillo. Es impactante que 2 individuos tan perturbados salieran de la misma familia. Aunque este escenario puede parecer increíble, está basado en un caso real. Por lo tanto, siempre se debe recordar que las apariencias pueden ser engañosas. Una persona que parece recta y confiable no necesariamente es una buena persona.